Para mejorar nuestra devoción personal diaria y edificación de la fe mediante el estudio de las Escrituras, presentamos Estudio 7, una forma dinámica e interactiva de estudiar la Palabra de Dios. Con nosotros, sus anfitriones, pastores Denis Mercedes y Alex Lizardo. Dios te bendiga y te guarde, querido amigo y hermano. Te habla el pastor Alex Lizardo y te doy la bienvenida una vez más a Estudio 7. El día de hoy, como siempre, damos una bienvenida a nuestro compañero, pastor Denis Mercedes, quien nos acompaña en los comentarios de estas valiosas lecciones. Pastor, que Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones, mi querido pastor Lizardo, y saludos a los amigos que siempre nos acompañan en el estudio de la Santa Palabra de Dios. Pastor Lizardo, amigos oyentes, hoy es jueves 10 de marzo. Hoy vamos a ser bendecidos con la lección bajo el título Jesús, el autor y consumador de la fe. Escuche bien, amigo oyente. Jesús, el autor y consumador de la fe. A donde quiera que usted se encuentre en este momento, por favor, tome una actitud reverente y acompáñeme a hablar con el Señor. Querido Padre que moras en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. En esta hora queremos depositar a cada amigo oyente en tus manos. Si alguno de ellos está quebrantado de salud, extiende tus brazos de amor, Señor, y tócale en los lugares que sea necesario tocar, de modo tal que su salud sea restaurada. Si alguno está pasando por alguna crisis financiera, dale sabiduría, abre sus ojos para que vean caminos donde puedan andar. Ahora, danos fe para verte obrar en nuestro favor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor Denis y amigos oyentes, en el estudio de hoy vamos a estar abordando el tópico Jesús, el autor y consumador de la fe. Vamos inmediatamente al texto bíblico de Hebreos capítulo 12, los versos 1 al 3. Y vamos a mirar acá qué nos piden estos versículos que nosotros, como seguidores de Cristo, realicemos. Pastor Denis, por favor, ayúdenos en la lectura de estos textos. Claro que sí, pastor. Vamos a leer Hebreos 12, los versículos 1 al 3. Dice la santa palabra de Dios: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojaos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal condición de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Muchísimas gracias, pastor. Aquí vemos en estos textos que se nos pide que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Por qué el texto bíblico habla de despojarnos de todo peso? Porque a veces nosotros no podemos avanzar cuando cargamos problemas y eventos del pasado. En algunas ocasiones no disfrutamos de un presente ni avanzamos hacia un futuro porque nos hemos quedado todavía pensando en el pasado. No importa cuál fue tu situación pasada, no importa cuál fue tu vida, no importa cuáles situaciones tristes o difíciles tuviste que afrontar. Dios te dice el día de hoy: despójate de todo ese peso y de ese pecado que tanto acariciaste en el pasado y corre con paciencia la carrera que tenemos por delante. Que, como bien sabemos, la meta de esta carrera es el reino de los cielos. Otra cosa que se nos pide acá en este pasaje es que pongamos los ojos únicamente en Jesús, porque Jesús es el autor y consumador de la fe. Nótese, pastor Denis, que aquí el texto no está diciendo ponga los ojos en el pastor, o ponga los ojos en el hermano, o ponga sus ojos en fulano o fulana. No, el texto dice categóricamente
Ponga los ojos en Cristo, porque el único que da fe, el único que fortalece nuestra fe es Cristo. Ningún hermano, ningún pastor, ningún ser humano puede darte fe, porque nosotros no somos autores de la fe. Quien otorga la fe y permite que crezca es Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo en el estudio de hoy nos pide colocar nuestra mirada únicamente en Cristo. Y cuando eso ocurre, Pastor Denis y amigos oyentes, no nos importará lo que los demás hagan, no nos importará el ambiente donde estemos y lo que esté pasando, porque mis ojos están puestos en Cristo Jesús y solo eso garantizará mi salvación. Algo interesante que vemos también acá es que Pablo comienza la carta con Jesús, quien es el que ha de venir y no tardará. Y Pablo también cierra la carta con Jesús, quien es el consumador de nuestra fe. Pastor Denis y amigos oyentes, Jesús es el autor y consumador de la fe. Esto significa que Jesús y solo Jesús es quien hace posible la fe y es el ejemplo que encarna perfectamente de qué se trata una vida de fe. Pastor Denis y amigos oyentes, con Jesús y solo con Jesús, la fe ha alcanzado su expresión perfecta. Y algo importante que destaca el estudio de hoy es que Jesús es el autor de nuestra fe, por lo menos en 3 sentidos. En primer lugar, es el único que ha terminado la carrera en su sentido más cabal. Los otros que se mencionan en el capítulo anterior aún no han alcanzado la meta. Sin embargo, Jesús entró en el reposo de Dios en el cielo y está sentado a la diestra del Padre. Nosotros, junto con estos otros, reinaremos con Jesús en el futuro, según nos indica la palabra de Dios en Apocalipsis 24. En segundo lugar, fue precisamente la vida perfecta de Jesús lo que hizo posible que estos otros corrieran su carrera. Si Jesús no hubiera venido, la carrera de todos esos héroes de la fe habría sido inútil. Finalmente, Pastor Denis, Jesús es la razón por la que tenemos fe. Al ser uno con Dios, expresó la fidelidad de Dios hacia nosotros. Dios nunca se rindió en sus esfuerzos por salvarnos, y por eso al final alcanzaremos la recompensa si no nos rendimos. Jesús corrió con paciencia y permaneció fiel. Aunque nosotros dejemos de ser fieles, Él siempre será fiel. Eso indica entonces, Pastor Denis, que nuestra fe es solo una respuesta a su fidelidad. En definitiva, el texto dice que Jesús es el consumador de la fe porque ejemplifica perfectamente cómo se corre la carrera de la fe. Ahora bien, alguien se preguntará, ¿cómo fue que Jesús corrió esta carrera de la fe? Bueno, la palabra de Dios nos dice que Jesús dejó de lado todo peso al renunciar a todo por nosotros. Jesús nunca pecó, nunca mantuvo su vista fija en la recompensa, que era el gozo puesto ante Él de ver la raza humana redimida por su gracia. Así que Jesús soportó incomprensión y abusos y soportó la vergüenza de la cruz. Y al hacer todo esto, Jesús corre la carrera de la fe. Pastor Denis y amigos oyentes, ahora nos toca correr a nosotros. Aunque con nuestras propias fuerzas nunca podremos lograr lo que Jesús hizo, pero tenemos su ejemplo perfecto ante nosotros. Y por la fe en Él y manteniendo la vista solo en Él, seguimos adelante con fe, confiando en sus promesas de una gran recompensa. Así es, ahora nos toca a nosotros correr. Porque, amigo oyente, no construimos la fe mediante ejercicios de valentía y el cumplimiento de promesas. Construimos la fe manteniendo nuestra mente concentrada en lo que Dios ha hecho y está haciendo por nosotros. Si así lo hará y construirá su fe de esta manera y correrá con paciencia la carrera que tiene por delante, escriba ahora en la caja de comentarios: corro con paciencia la carrera de mi vida. Corro con paciencia la carrera de mi vida. Sin tiempo para más, de esta forma llegamos a la parte final del estudio correspondiente a hoy jueves 10 de marzo titulado Jesús, el autor y consumador de la fe. Te invitamos ahí donde estás para que en actitud de oración hablemos con Dios. Dios y Padre, gracias te damos por enviar a tu Hijo amado a morir por nosotros y a correr esta carrera de la fe.
Gracias por ese ejemplo y ese estímulo que nos da cada uno de nosotros de seguir corriendo, de seguir avanzando, de seguir en esta caminata cristiana que ha de llevarnos al reino de los cielos solo si mantenemos nuestra vista puesta en Cristo Jesús. Oh Señor, gracias por fortalecernos a través del estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.